Aries, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros, ¿cómo están? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues muchas gracias por tu apoyo. Vamos a ver qué viene para ti esta semana, iniciando con el arcángel que te va a estar acompañando, y es el arcángel Gabriel, que representa la carta del 5 de bastos. Esto te está hablando de que esta semana para algunos de ustedes pueden haber ciertas cositas, retos que se te vayan a estar presentando, pero cuando eso llegue a ti, Aries, esta semana tienes que poner una pausa y recordar que todo lo vas a poder resolver. Porque siento que van a llegar personas a ti esta semana como creando drama, ay, Aries, ay, mira lo que está pasando, ay, que necesitamos que resolver esto. Y si tú te dejas envolver en esa energía de las personas que te va a contar algo esta semana importante en tu vida personal, en el trabajo, con tu familia, vas a cargarte de energía negativa y no vas a poder resolver esta situación. Entonces, aquí el arcángel Gabriel te está diciendo, cuando alguien venga esta semana, en tu trabajo, en tu vida personal, en el amor, para cada uno de ustedes aplica distinto, con esa energía así un poquito, con calma. No te dejes enredar, no te dejes caer en esa energía. Pídele a la persona que se calme, escucha qué es lo que está diciendo, porque tiene solución, tú lo vas a poder resolver. Pero esta persona es la que va a venir con esa energía así, así que no caigas en eso. Sepárate y aléjate del drama, ten paciencia contigo y con las personas que estén también a tu alrededor. Bien. Eso es lo que te está indicando el arcángel Gabriel. Por supuesto, él va a estar siempre a tu lado, protegiéndote, cuidándote para que esto no suceda, no vaya a pasar a mayores. Pero ahí calma con esa energía. Puede ser también tú que te vas a desesperar. No, dicen, no lo hagas. La respuesta va a llegar a ti y tú lo vas a poder solucionar. Así que fuerzas. Wow, mira, justamente cae allí cruzando la carta de la esquizofrenia. Y la carta de la esquizofrenia es... El mensaje que yo puedo darte con esa carta es que a veces nosotros sufrimos más por las ideas que colocamos en nuestro pensamiento que por lo que está realmente sucediendo en nuestro entorno. Espero estarme explicando. Entonces, ese mensaje para ti esta semana, Aries, es no te tortures, que tu mente no te juegue sucio esta semana. Porque las cosas en realidad no son tan complicadas como te lo están pintando, ni como tú lo estás viendo. Calma. Bien. Tu mente, ¿cómo va a estar esta semana? Saludos a todos los que están aquí conmigo en directo recibiendo este mensaje de primera mano. Saludos a Susan, a Mar, a todos los que están viendo este video también después. Muchas gracias. Tu mente esta semana, la carta del florecimiento. ¿Ves? Tu mente va a estar en grande, madurando, creciendo. Una mente que ha aprendido acerca de las dificultades y los retos del pasado. Que no te vas a dejar, tal vez a un inicio cuando esto suceda, tú te vas a dejar envolver, pero vas a poder poner todo eso en calma y no dejar que esas situaciones te ofusquen. Con esa carta del florecimiento yo veo para ti crecimiento de pensamiento, de acciones espiritual en tu vida. Eso es lo que estás pensando, avanzar, crecer. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a la meta, para seguir subiendo, para continuar con mis sueños? Esa es tu mentalidad, que nadie venga a ofuscarte esa energía. Tu corazón para esta semana sale la carta de la celebración. Un corazón, emociones, sentimientos, donde tú vas a estar triunfando en alegría. Van a haber motivos y razones para que tú te sientas feliz. Para que tú te sientas bien contigo misma, contigo mismo. Con lo que está sucediendo a tu alrededor, con tus sentimientos y tus emociones va a haber un gran balance. Esa energía de que quieres gritarle a los cuatro vientos lo alegre y feliz que estás por algo bueno que te va a estar sucediendo esta semana. Rebeca, muchas gracias. Dice, todas mis lecturas han pasado cada semana. Increíble, gracias. Gracias conectando aquí para transmitirles siempre los mejores mensajes de lo que viene, sea bueno o no tan bueno, pues para que sepan qué hacer. Un corazón alegre, un corazón feliz, un corazón tranquilo. Y mira, en algunas ocasiones cuando estamos vibrando muy alto, la energía de oscuridad no le gusta que brillemos.
y trata de opacarnos. Por eso es que estaba esa energía al comienzo de que tú vas a estar feliz de la vida y de repente llega algo como alterar tu alegría. No lo permitas. Y hablando de eso, vamos a ver qué podría bloquear tu felicidad esta semana, ¿ok? A ver si podemos tener un poco más de detalle de esto o ver un poquito más allá. La carta de la soledad. Sentir que estás sola, sentir que estás solo. Aries, es lo que esta semana va a afectar tu alegría y afectar tu felicidad, pero no es así, no lo estás. No vas a estar sola, no vas a estar solo. Nunca estamos realmente solos al 100%. Siempre está Dios, nuestros ángeles, el universo, junto a nosotros, protegiendo a nuestros seres queridos. Pero lo que podría bloquear tu felicidad es esa energía de sentirte solo, de sentirte sola, de no poder con algo que se te va a estar presentando y tú vas a poder con eso. No dejes que nada ni nadie te ofusque ni destruya tu alegría. Muy bien, vamos a ver qué más viene para ti esta semana. Vimos el mensaje de tu arcángel, tus energías cómo van a estar, mente, florecimiento, pensando en grande, pensando en avanzar, un corazón alegre. Va a ser una buena semana para ti. Y recuerda que ya puedes entrar a mi página web y comprar tu boleto para mi taller Un Día de Luz y Progreso en Bolivia. Voy a estar allí en persona, Dios primero. La fecha del taller será en La Paz, el sábado 22 de enero. Y en Santa Cruz, el sábado 29 de enero del 2022. Puedes entrar a mi página jtarot7.com/eventos y reservar tu boleto. Va a ser un taller, un día muy especial. Te voy a estar dando tips y técnicas para cerrar ciclos, para sanar, para poder manifestar y muchas cosas más. Por supuesto, mis cartas del tarot también me van a estar acompañando. Esta semana, un mensaje general. A ver de qué te quieren hablar esta semana que viene para ti. ¡Wow! La carta del As de Espadas. Triunfo, victoria, reconocimiento. Y me encanta cómo en estas dos cartas las manos están hacia arriba, apuntando acerca del éxito y del triunfo. Las manos de la primera carta de tu mente hacia arriba. La mano de las cartas de la celebración, todas hacia arriba. Me dicen que es como si esta semana por alguna razón de repente tú vas a celebrar y vas a levantar las manos y en ese momento te vas a acordar de este mensaje. No sé, es como que algo lindo que te están queriendo decir allí. Pero te veo con las manos hacia arriba. Esto también puede ser que te seleccionan a ti, por eso tú o te ofreces para hacer algún tipo de voluntario o voluntaria de algo. Para cada uno de ustedes va a ser distinto, pero lo sentí más que todo como estar con las manos hacia arriba recibiendo las bendiciones de parte de Dios del universo, o en alegría o en celebración. ¡Qué belleza! Mira, hay algo que va a terminar esta semana con esta carta de la torre, pero esto que termina te va a dar alegría, te va a dar felicidad. Esta torre también podría estar haciendo referencia a eso que te va a pasar esta semana, que alguien te va a venir con esa energía de desesperación. ¡Ay, Aries, mira que pasó esto! ¡Ay, no sé qué hacer! ¿Qué vamos a hacer? Calma con esa energía, no te sofoques, ni dejes que te sofoquen. Todo con calma, tú lo vas a poder resolver. Pero hay algo que efectivamente con esta carta de la torre y el mensaje que salió al inicio te podría sacudir esta semana, pero no es nada grave, no va a ser nada grave y tú lo vas a poder resolver. Es como el impacto ese de la noticia nada más, y te lo han marcado varias veces ya aquí para que no dejes que eso te afecte. ¿Qué más viene para ti? 2 de espadas, 3 de oros y la carta del 8 de copas. Mira, para algunos de ustedes, cuando yo veo estas cartas y estoy dándote mensajes generales, aquí te hablan en estos momentos de lo que sea que tú necesites recibir para esta semana. Yo veo que aquí hay algunos de ustedes que estaban esperando entrar o formar parte de algo esta semana. ¿De qué? Pues es variado, es una lectura general. Unos de ustedes tal vez estaban esperando entrar a un curso, estaban esperando entrar a una nueva empresa, estabas esperando entrar a formar parte de un grupo. Con mucho dolor en mi alma, y espero que no sea el caso para ti, pero es lo que estoy viendo. De eso que estás esperando entrar vas a ser rechazada o rechazado. Pero como yo siempre digo, todo sucede en nuestra vida por una razón. Todo lo que acaba en nuestra vida, lo que termina, las puertas que se cierran, tienen un propósito de ser, porque no es conveniente para nosotros. Y con esto te sale la carta del 8 de copas, donde Aries, esta semana, eso que no se va a dar, esa puerta que se va a cerrar,
ese lugar donde no te van a contratar, te va a forzar a ti a salir de tu zona de confort y buscar algo en otro lugar donde verdaderamente tú debes de estar. Pero a que has tenido miedo de ir hacia ese lugar, que has tenido miedo de intentarlo en este lugar, en esta ciudad, en este país, o en esta nueva empresa, o con esta nueva persona. Para cada uno de ustedes, como siempre les digo, es diferente. Si este fuera un mensaje de amor, aquí te están indicando de que podría haber una situación en donde una relación termina y uno de los dos se va. Como yo siempre les indico, mis lecturas tienen la intención de crecimiento personal, de ver lo que viene para tu futuro, las cosas buenas recibirlas y las no tan buenas saber qué viene para poder manejarlo bien. Pero como te indico, esto lo que te va a llevar con esta carta del 8 de copas esta semana, Aries, es irte hacia otro lugar. Puede ser que estés pensando en cambiar de residencia, como te indiqué, estés pensando en cambiar de país, de pareja, de trabajo. Pero primero vas a obtener un no. Ese no es una bendición cubierta. Y puede, mira, para algunos de ustedes que esa sea la energía en donde te dicen, ay, mira, que se canceló, no te van a dar las cosas que habíamos hablado, no va a poder ser. Y tú te desesperas. No te desesperes, viene algo grande para ti, algo mucho mejor. Pero así veo aquí el rechazo de ustedes para entrar en algo, o de una persona muy cercana a ti. Puede ser también así como un hijo, un nieto, un sobrino, una persona muy apegada a ti que te llega con esta noticia de que no fue aceptado, no fue aceptada y ahora le corresponde buscar en otro lugar. En ese lugar donde le corresponde buscar, allí es donde es. Porque ese lugar va a abrir nuevas cosas para tu futuro. Muchas mejores. Confía. A ver, ¿qué más? Mira, la carta de la carroza. Avance, progreso, ir hacia adelante. La carta de la reina de espadas y la carta del 9 de bastos. Lo que pasa aquí es que hay algunos de ustedes que con este 9 de bastos tienen miedo. Y por eso no avanzan, no dan el paso, no se arriesgan. Pero el universo se va a encargar de darte este paso esta semana, de darte así el empujoncito y decirte, no, por ahí no es, mi amada o mi amado Aries, es por acá. Pero bueno, te va a tocar que te demos el empujoncito nosotros mismos. El universo, eso es lo que va a hacer, para que puedas avanzar. Porque con esto siento como un miedo a lo desconocido. Oye, muchísimas gracias a todos los que están dejando sus deditos para arriba, a los que se están suscribiendo, a los que están compartiendo el video. Eso ayuda muchísimo a que mi canal se mantenga presente aquí en YouTube y que yo pueda continuar haciendo estos videos todas las semanas para mandarle estos mensajes divinos, espectaculares. Y como te hablo en esta ocasión, te estoy hablando de mensajes generales que te digan lo que te quieran decir. No los estoy encasillando que si trabajo, que si dinero. Esta semana vamos a hacerlo de esta manera. Me han guiado mis guías para que el mensaje sea de esta manera. Temor a lo desconocido que no debes de tener. Tienes que confiar mucho más en ti. Porque aquí yo te veo a ti avanzando, progresando, dirigiéndote hacia algo nuevo. La energía está dentro de ti, no temer. Mira todo lo que está a tu alrededor. Una mente de crecimiento, de avance, de progreso. Un corazón que está con energías de celebrar. Lo que bloquea tu felicidad sí es el miedo de la soledad. Tal vez con todo esto que se termina, con todo esto que es el rechazo que hay, que puede ser un nuevo trabajo. Pero como te digo, ese no es un nunca, eso es no por ahora, más adelante. Y el camino que viene para ti es grandioso. Pero no le tengas miedo a lo desconocido. Ese miedo a lo desconocido es lo que podría estarte ocasionando también ciertos bloqueos de ciertas energías en ti. No le tengas ese temor. Bien, vamos a ver. Ahorita paso con el mensaje del espíritu animal. Y para quienes quieran acompañarme y continuar elevándonos en cuanto a la energía, termino este directo y continúo con los siguientes signos. Así que quienes me quieran acompañar en esta larga noche, bienvenidos, estoy en directo. Y pues si estás viendo este video luego, pues muchas gracias. Manténme al tanto en los comentarios de cómo se dan las cosas.
Conecta conmigo también en mis redes sociales, @jtarot7 en Instagram. Siempre estoy publicando cositas por allá que, como son más cortitas, pues acá en YouTube no se puede. Así que bien. Números de la suerte para ti: 53, 91, 35 o 19. Estos pueden ser unos números que representen algo para ti, o estos números son solamente números al azar. Si juegas al azar, juega responsablemente. El día de la suerte para ti va a ser el domingo, el próximo domingo. Esta lectura es del 29 al 5 de diciembre. Estas energías se activan de aquí en adelante. Bien. Y el espíritu animal que te va a estar acompañando esta semana, ¿y qué consejo tiene para ti? A ver. Saludos, Stephanie. Mucha luz y progreso para ti. Es el espíritu del búfalo. Y te dice que el universo está lleno de abundancias. Y el universo te va a proveer. El universo proveerá. Así como dicen, Dios proveerá. Así, Dios proveerá. El universo proveerá. Tus ángeles proveerán. Decreta ahí en los comentarios: soy un imán. El mantra de esta semana es: soy un imán, o soy un magneto, y atraigo abundancia a mi vida. Ponle en los comentarios, repítelo toda esta semana. Todas las semanas te voy a estar dando un mantra al final de la lectura, que es el mantra que vamos a estar utilizando para atraer las energías, cosas positivas. Vienen cosas buenas para ti. Gracias a ti, María, Ramona, también hasta Argentina. Voy por mi asado. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana. Recuerda dejar tus deditos para arriba, compartir este video, suscribirte. Y no te olvides acompañarme en este gran taller de luz y progreso que vamos a tener en Bolivia el sábado 22 de enero y en Santa Cruz el sábado 29 de enero del 2022. Ahorita mismo, en un mes prácticamente, 2 meses, ¿verdad? 2 meses. Puedes comprar tu boleto en mi página web jtarot7.com/eventos. Va a ser un día espectacular que estoy preparando de mi corazón para el tuyo. Espero poder contar con ustedes. Y más adelante, durante el año, por supuesto, estaré organizando el taller para otros países, otras ciudades. ¿Por qué no? ¿Te gustaría que esté de visita por tu ciudad este 2022, llenos de energía positiva y vibrando en alto? Muy bien, te mando un fuerte abrazo. Gracias a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente semana. Mente y actitud positiva. No se dejen sofocar. Es importante eso. Esta semana no se dejen sofocar, no se dejen así. Nada de eso. Todo va a salir bien. Les decreto esta semana, de corazón a corazón, mucha luz y progreso. ¡Mua!